Bueno, quiero invitarles para que miremos en esta mañana nuestras Biblias en Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante. Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante. Juan capítulo 16, versículo 7. El Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos en un momento difícil para ellos. El Señor les había hablado sobre su partida y ellos estaban tristes. Y en el versículo 7 el Señor dice lo siguiente: pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Al iniciar este año, empezamos a hablar y empezamos a conocer un poco y quizás a recordar para algunos de nosotros lo que el Señor Jesús anunció antes de irse. Una de las promesas que Dios el Padre había dado para nosotros. Y es que cuando el Señor Jesús va a partir y sus discípulos empiezan a estar tristes por su partida, y seguramente podríamos pensar desilusionados porque dirían: bueno, este hombre vino y estuvo con nosotros y nos habló de tantas cosas y ahora se va a ir, y entonces lo que él estaba haciendo, ¿qué pasa con lo que él inició? ¿Qué pasa con lo que él estaba haciendo? Y entonces el Señor Jesús les dice a los discípulos: miren, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Y esta palabra Consolador es un término que se le atribuye para referirse al Espíritu Santo. Y entonces aquí el Señor Jesús dice: yo me voy a ir, pero lo que yo comencé no va a acabar. Lo que yo comencé va a seguir y lo va a continuar ahora haciendo el Espíritu Santo. Y Él dice: es más, les conviene. ¿Por qué? Porque daba a entender que la obra del Espíritu Santo iba a ser determinante para que lo que el Señor Jesús había comenzado pudiera seguir y pudiera completarse. Entonces, cuando nosotros recordamos acerca de la manera en que Dios ha obrado y trabaja a través del tiempo, debemos recordar que el Señor Jesús vino para hacer una obra de redención en la cruz. Resucitó al tercer día y ascendió luego de 50 días al Padre. Pero luego de eso envió al Espíritu Santo. Y cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, como lo decía el domingo anterior, no hablamos de
de una fuerza, no hablamos de una paloma, no hablamos de cosas así. Hablamos de la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios viniendo a la tierra para continuar haciendo la obra en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas. Dios sabía y Dios conocía que nosotros por sí solos o por sí mismos no podríamos caminar con Él, no podríamos seguirlo, no podríamos hacer su voluntad. Y entonces Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, decide venir para habitar en nosotros y podernos ayudar a hacer aquello que Él espera que nosotros hagamos. Así que en Zacarías el Señor habló y dijo algo muy importante: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y entonces, ante esta promesa que el Señor Jesús estaba anunciando de la venida del Espíritu Santo, nosotros necesitaríamos comprender mejor para qué envía el Señor su Espíritu y cómo vendría a obrar el Espíritu Santo. ¿Por qué les digo que esto es importante? Porque muchas veces no conocemos sobre esto, o muchas veces hemos recibido enseñanzas equivocadas sobre la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, algunas enseñanzas nos dicen que la evidencia del Espíritu o que la razón por la que el Espíritu Santo viene es para hacernos sentir cosas. Entonces, como reír, como llorar, que de repente alguien se cae al suelo, o alguien profetiza, o alguien ora duro y hace cosas así. Muchas veces se ha considerado que esto es una evidencia, una manifestación del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras y cuando nosotros miramos en el versículo 8 de Juan capítulo 16, ¿qué vendría a ser el Espíritu Santo y cómo obraría el Espíritu Santo? Encontramos lo siguiente: y cuando Él venga, ¿cierto? Aquí está diciendo el Señor Jesús, y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Aquí Él nos empieza a mostrar para qué razón envía al Espíritu y qué es aquello que en realidad el Espíritu viene a hacer en nosotros. Y cuando Él venga, ¿qué hará? Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Aquí es claro lo primero por donde el Espíritu Santo viene a obrar y lo que viene a hacer realmente en nuestras vidas. Tres cosas se describen acá: convencernos de pecado, convencernos de justicia y convencernos de juicio. Y ya en un momento vamos a ver esto, cómo es cada una de estas cosas que el Espíritu Santo viene a hacer y que el Espíritu Santo quiere cada día continuar desarrollando en nuestras vidas, porque para eso lo ha enviado y para eso ha venido. Y lo primero que nosotros encontramos acá, ¿cierto? Él vendrá para convencer ¿de qué? De pecado. Él vendrá para convencer de pecado. Y aquí, y lo digo porque estamos en un tiempo donde vemos muchas cosas. Y como iglesia necesitamos
fijarnos en lo que dice la palabra, no en lo que vemos, no en las modas, sino en lo que dice la palabra. Porque hay muchas modas que vienen, y aún dentro de la iglesia cristiana hay modas que a veces vienen y nos dejamos llevar a veces por esas modas y nos alejamos muchas veces de la escritura por eso, por seguir modas. Y entonces lo primero que el Espíritu Santo viene a hacer es a convencernos de pecado. Y cuando nosotros miramos esto, podemos caer en cuenta de algo. Y es que nosotros no podemos reconocer y no podemos ser conscientes del pecado por sí mismos. Necesitamos que Dios nos ayude a caer en cuenta de ello, a poderlo reconocer. Miren, y esto nos deja ver algo, y es cuál es nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad al acercarnos a Dios, nuestra mayor necesidad como seres humanos, no es plata, no es salud, no es tener una vida feliz. Nuestra mayor necesidad como seres humanos es la necesidad de ser redimidos y liberados del poder y del dominio del pecado. Esa es la mayor necesidad de cada uno de nosotros. Y por eso aquí se nos está mostrando que lo primero que el Espíritu viene a hacer es convencernos de pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no solo es aquello que nos mueve a hacer lo malo. El pecado no es solo aquello que nos separa o nos aleja de Dios. El pecado hace algo más. ¿Y saben ustedes qué es eso más que hace el pecado? Que nos ciega y que nos anestesia de tal manera que no nos demos cuenta del estado en que estamos ni de lo malo que estamos haciendo y que creamos que así estamos bien. Escuchemos esto, por favor. El pecado es algo que, además de llevarnos a hacer mal, por eso muchas veces, y no muchas veces, sino es lo continuo que vemos a nuestro alrededor. Vemos familias destruidas, vemos dolor, vemos sufrimiento en el mundo. Y yo sé que todos en algún momento nos preguntamos por qué el mundo es así. ¿Por qué pasan tragedias? ¿Por qué pasan desgracias? ¿Por qué la vida que yo sueño muchas veces no, sino que es todo lo contrario? ¿Por qué todo esto? Pues hay una razón, hay una explicación a esto, y es el efecto, las consecuencias del pecado nuestro, del pecado de la humanidad, que ha traído dolor, desgracia y sufrimiento. Hay una razón para todo eso. Pero el pecado no solo produce eso. Como les decía, el pecado nos ciega y el pecado nos anestesia de tal manera que no nos demos cuenta que estamos mal, que no nos demos cuenta que es a causa de nuestro pecado, que no nos demos cuenta que estamos en una condición de decadencia, de destrucción y de perdición, sino que lleguemos a pensar que así estamos bien. El pecado tiene esa capacidad de enceguecernos y de anestesiarnos de tal manera que no seamos conscientes por sí mismos del estado y de la condición en que nos encontramos. Y es ahí, en ese momento, donde nosotros necesitamos la ayuda y la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él nos permita ver en realidad cómo es la condición de nuestro corazón, cómo es el estado de nuestra vida, cómo es
en realidad que estamos. Mire, hay una petición en el Salmo capítulo 19, versículo 12. Encontramos lo siguiente, Salmo capítulo 19 y versículo 12. Alguien que se fijó en esto dijo lo siguiente, y estamos hablando de David. El rey David dijo lo siguiente: ¿quién podrá entender sus propios errores? Comienza con una pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y luego hace una petición: líbrame de los que me son ocultos. Y sigue pidiendo algo más: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y le pide algo más a Dios en el versículo 14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esto que nosotros vemos aquí expresa el deseo de alguien que quiere agradar a Dios, pero que aún en medio del deseo de agradar a Dios es consciente de que hay cosas que uno mismo muchas veces no se da cuenta, que uno mismo muchas veces por sí solo no las puede reconocer, sino que necesita la ayuda de alguien más para que uno las pueda reconocer y para que uno pueda caer en cuenta de ellas. Y yo creo que todos, aún en la vida diaria, un ejemplo de hogar, de pareja, de familia, vivimos experiencias como estas, ¿no? Que está haciendo algo que no es correcto y uno no se ha fijado, pero alguien más que está alrededor de uno le hace caer en cuenta y le dice: oiga, mire, esto está como quedándole mal, está equivocado. ¿Por qué? Porque todos tenemos como se llama, puntos ciegos en nuestras vidas. Y frente a esos puntos ciegos necesitamos la luz y necesitamos la obra del Espíritu Santo para que nosotros podamos ver en realidad la condición de nuestro corazón. David, que creo que fue un hombre tan sensible al Señor, en el Salmo 139, él le pide algo más a Dios. En el Salmo 139, versículo 23 y versículo 24, y creo que estas oraciones deben ser para nosotros una guía, ¿no? Acerca de cómo orar, acerca de cómo pedir realmente a Dios. Y en el verso 23, David le pide a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Entonces, ¿qué nos está dejando ver David acá? Que el único que puede en verdad examinar y conocer nuestro corazón es ¿quién? Dios. No somos ni siquiera nosotros mismos los que conocemos en realidad nuestro propio corazón. Es solo Dios el que puede en realidad examinar y conocer nuestro corazón y por lo tanto determinar cómo está, ¿no? Esto es como si fuera trasladándolo a un tema físico de salud. Uno se puede sentir bien externamente, pero de repente van y le hacen un examen con algún aparato y entonces ese aparato muestra cosas que uno
de pronto no sabía que estaban mal dentro de uno, ¿verdad? Pero uno por sí mismo no las hubiera notado si no es examinado, si no es revisado. Y algo que el Señor martillaba mucho en mi corazón para nosotros todos, como iglesia en este tiempo, es que necesitamos más permitir que Dios nos examine, permitir que Dios nos escudriñe y nos revise, disponer nuestro corazón para ello. Y en el versículo 23 sigue diciendo David: pruébame y conoce mis pensamientos. Y luego en el versículo 24, este es el deseo de alguien que quiere en verdad agradar a Dios. Y dice: y ve si hay en mí camino de ¿qué? De perversidad, y guíame por donde, en el camino eterno. Aquí hay una honestidad, aquí hay una sinceridad que tiene mucho valor delante de Dios. Y yo creo que lo que tiene valor delante de Dios no es que seamos perfectos, porque ninguno acá lo somos. Pero lo que tiene valor delante de Dios es la honestidad y la sinceridad y el deseo de cambiar, de mejorar, de hacer las cosas bien. Aunque en la práctica muchas veces eso nos cueste y no lo hagamos tan bien, pero sin embargo persistimos, perseveramos en ello, dependemos de Dios cada día de ello, y si caemos nos volvemos a levantar y lo volvemos a retomar y lo volvemos a intentar, pero seguimos enfocados en lo que debe ser. Sí, y esto David está diciendo acá. Una petición: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Hoy en día nosotros escuchamos sobre la obra del Espíritu y escuchamos mucho sobre cosas, como les decía anteriormente, manifestaciones de personas emocionalmente, quizás llorando, gritando, bueno, haciendo cosas que muchas veces, si el Señor quiere hacer algo, eso no, digamos que Él obra y Él hace como quiere. Sin embargo, para determinar si eso es de Dios realmente, no es cuando alguien se cae al suelo, sino es lo que esa persona sigue haciendo después que se levanta de ahí. Porque si alguien dice que llora y que el Espíritu lo tocó, pero luego va afuera y vive una vida desordenada, vive una vida en pecado, vive una vida en maldad, yo no sé qué espíritu fue el que lo tocó, pero no fue el Espíritu de Dios. Porque la verdadera obra del Espíritu no es para ese tipo de cosas superficiales. La verdadera obra del Espíritu es para llevarnos al arrepentimiento y al cambio y a la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Esa es la verdadera obra del Espíritu Santo. Y muchos de nosotros podríamos entonces pensar o decir: bueno, yo estoy bien. Pero ¿saben? No somos los indicados para dar ese concepto. Solo es el Señor el que nos puede examinar y decir en realidad cómo estamos. Y yo creo que David nos lo enseña acá. David fue alguien que caminó muy cerca del Señor. Y nosotros sabemos que David no fue cualquier persona. Fue un hombre llamado conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel. No fue cualquiera, fue a quien Dios le hizo una promesa que perpetuaría su descendencia en el trono
de Israel, y de su descendencia nacería luego el Mesías. O sea, David no fue cualquier persona. Pero si David, que no fue cualquier persona, no se confiaba en sí mismo, sino que le decía a Dios: examíname, Señor, y ve si hay en mí algo que está mal, y por favor corrígeme. Creo que todos nosotros necesitamos mucho más hacerlo. Y creo que como iglesia y como seres humanos necesitamos hacer eso en esta época, más que en otra época, donde estamos en un mundo tan oscuro y tan contaminado. Necesitamos permitir que el Señor examine nuestro corazón y no conformarnos a estar viviendo y diciendo: así estoy bien. Creo que es un gran error cuando yo digo: así estoy bien. Creo que ahí el pecado ya está tomando una gran ventaja en nuestra vida, y creo que ahí nos estamos alejando de esa sensibilidad que debemos tener al redarguir del Señor. Pero cuando nosotros volvemos a Juan capítulo 16, encontramos algo más que el Señor dice acerca de convencer de pecado. Y Él dice en el versículo 9, Él explica, ¿no? Y dice el versículo 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces Él aquí especifica cuál es quizás el mayor pecado de nosotros. ¿Cuál es el mayor pecado de la humanidad? El mayor pecado de la humanidad no ha sido la fornicación, no ha sido la idolatría, no ha sido las hechicerías, no ha sido este tipo de cosas, sino que el Señor Jesús acá habla y muestra cuál es el pecado de todos los pecados. No creer en quién, en Jesús, ¿cierto? Y Él dice en el versículo 9: de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Y por qué razón el Señor afirma que este es como el mayor pecado? Porque por el común y por lo general todos hemos pecado. De una u otra manera, todas las personas hemos pecado. Y por esa razón el Señor Jesús tiene que venir para morir y para pagar el castigo por nuestros pecados. Pero ¿qué creen ustedes que pasará cuando, teniendo un problema con Dios por causa del pecado, y Dios proveyendo la solución a ese problema, yo decido rechazar eso? ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? Todos teníamos un problema que no lo podíamos arreglar y solucionar por nosotros, ni con nada humano, ni con nada material. El problema con la justicia de Dios a causa de nuestros pecados. Entonces Dios decide enviar a Jesús para que Él pagara el precio por nuestros pecados, muriera en la cruz. Pero si yo, teniendo ese problema con Dios, decido rechazar la solución que Dios ha provisto para ese problema, ¿qué pasa ahí? Pues eso sí ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Ya no hay nada que hacer. Ya no se puede hacer nada.
Si yo decido rechazar el remedio a mi problema, a mi enfermedad, a mi situación, ¿qué será lo único que me queda? Ahogarme y hundirme en eso. ¿Por qué? Porque ya no hay nada más que se pueda hacer. Antes la humanidad podría decir, bueno, yo no intenté por mis propias fuerzas cumplir las enseñanzas, las ordenanzas, no pude vivir la vida bien, no puedo. Y hasta ahí seguramente pues podrían decir, es cierto, nadie cumplió la ley. Y por eso el Señor Jesús tuvo que venir. Y entonces a razón de eso Jesús viene. Pero después de que Jesús viene, no hay una excusa para la humanidad. No hay una justificación para la humanidad de decir soy débil, soy pecador, la mayoría lo hace, entonces yo también lo hago. No hay una excusa, no hay una razón, no hay una justificación. ¿Saben ustedes por qué? Porque Dios proveyó un remedio, Dios proveyó una solución, Dios proveyó una salida a través de Jesús. Y entonces cuando yo estoy en ese problema, cuando yo estoy en esa situación y rechazo el remedio, rechazo la solución, eso es peor que mi propia enfermedad, ¿verdad? Eso viene a ser peor que mi problema. Cuando yo rechazo a aquel que puede solucionar mi problema, eso es lo peor. Y por eso el Señor dice acá que el mayor pecado es no creer en Jesús. ¿Por qué? Porque cuando yo no creo en Jesús, yo estoy rechazando la solución que Dios ha provisto para mi problema. Yo estoy diciendo no quiero el remedio, no quiero la solución, es decir, quiero seguir en esto, me quiero quedar así. Ese es el mayor pecado y por eso el Señor acá lo menciona. Y podríamos pensar, bueno, yo doy gracias porque he creído en Jesús. Si nos preguntaran aquí, ¿usted ha creído en Jesús? ¿Qué respondería? La mayoría diríamos, sí, yo he creído, yo creo en Jesús. Pero no creer en Jesús no es solo para aquellos que dicen, por ejemplo, ser ateos, o que están en la calle alejados de Dios, que están viviendo una vida desordenada. No creer en Jesús no es solo para esas personas. Nosotros de labios aquí podemos decir yo creo en Jesús. Puedo decir yo vengo a la iglesia, yo soy cristiano hace tantos años. Pero no creer en Jesús también es para personas que dicen ser creyentes. ¿Por qué? Porque aún creyendo, diciendo que creemos en Jesús, cuando yo escucho sus enseñanzas, cuando yo escucho lo que Jesús dice, pero sin embargo yo decido hacer todo lo contrario y vivir la vida de una manera diferente, aunque venga a una iglesia, aunque lleve muchos años siguiendo a Jesús, si yo lo escucho pero yo no le creo y yo no sigo sus instrucciones y yo no hago las cosas como Él me dice, yo estoy negando a Jesús y estoy negando lo que Él está diciendo, y por lo tanto también estoy rechazando la solución que Dios está proveyendo para mis problemas. Mire, yo quiero decirles algo. A veces cuando hay consejerías y nosotros vamos a buscar consejo, o alguien viene a buscar consejo, damos instrucción de acuerdo a lo que el Señor dice. Y muchas veces no es lo que queremos escuchar, ¿verdad? Muchas veces no es lo que deseamos escuchar. Pero es que no se trata de lo que deseemos o queramos escuchar, se trata de lo que en verdad necesitamos para la vida y de lo que en verdad va a servir y de lo que en verdad nos va a ayudar. Pero ¿saben algo? Yo a veces he visto
que personas vienen una y otra vez a buscar consejo por lo mismo. Y entonces uno vuelve y dice lo mismo. Porque ¿qué más va a decir? Lo mismo. Y vienen nuevamente por lo mismo. Y entonces lo mismo. Y entonces, ¿cuál creen ustedes que es el problema? El problema es que yo escucho el consejo, pero salgo y no lo sigo, no lo pongo en práctica. Y por lo tanto la vida no cambia, la vida sigue lo mismo, los problemas igual, las situaciones igual. ¿Por qué? Muchos dicen, es obra del diablo, es que me están haciendo brujería, es que me están haciendo mañas. Sí, esas cosas también, no ignoramos las maquinaciones del adversario, no ignoramos eso. Pero cuando alguien sigue el consejo de Dios, no hay agüero, no hay maldición, no hay hechizo, no hay nada que le pueda dañar, porque el Dios poderoso está de nuestro lado. Pero cuando yo no sigo el consejo de Dios, las cosas no van a cambiar, las cosas no van a mejorar, las cosas no van a ser diferentes. Porque es que no se trata de algo místico, misterioso. Se trata de seguir el consejo de Dios, de seguir la enseñanza de Dios, de seguir la instrucción del Señor. Y cuando yo la sigo, Él me va a respaldar y Él va a bendecir y las cosas van a cambiar. Y entonces, ahí el problema es que no solo los que dicen ser ateos o estar totalmente allí alejados de Dios pueden estar negando a Jesús o no creyendo en Jesús. Nosotros también, al venir acá y escuchar, pero salir y no hacer lo que el Señor nos dice, no estamos creyendo en Jesús. No estamos creyendo en Jesús. Y entonces, como iglesia, creo que necesitamos sincero y verdadero arrepentimiento. No podemos tratar de seguir aparentando algo que no somos. Y no es que a Dios le sorprenda o le tome por sorpresa que podamos estar mal. El problema no es en sí, es muchos de nuestras luchas, debilidades o pecados. El problema es no rendirlos a los pies de Jesús y no permitir que el Señor nos cambie, nos transforme y nos ayude a ser una persona diferente. Ese es el verdadero problema. Porque todos venimos de una descendencia caída y seguramente podríamos pensar, uy, no, mi pecado es escandaloso, es vergonzoso. Eso no es un problema para Dios. El problema es cuando yo, a pesar de esa condición, no le rindo eso al Señor y no me dispongo en las manos de Él para que Él me ayude a cambiar y para que Él me ayude a ser una persona diferente. No podemos decir, no, es que esto que yo tengo no lo puedo cambiar, no lo puedo dejar. No hay pecado, no hay debilidad que con la ayuda de Cristo no lo podamos superar y no lo podamos vencer. Con la ayuda de Él las cosas son posibles. Con la ayuda de Él podemos caminar y vivir en una vida recta, íntegra, no perfecta, pero sí en una vida sincera y que va en un mejoramiento continuo cada día. No hay excusa de decir, no, yo soy débil. No, todos somos pecadores, todo el mundo lo hace, no hay una excusa. Porque es que Dios proveyó una medicina, Dios proveyó una salida en la persona de Jesús y en la obra de su Espíritu en nosotros. Así que en esta mañana, ya para terminar, yo quisiera que nosotros hoy termináramos esta reunión
haciendo la oración que hizo David, pidiéndole al Señor: examíname, examínanos, Señor. Pero que no solo lo hagamos hoy, sino que lo hagamos más seguido de ahora en adelante, y podamos en verdad pedirle al Señor que nos ayude a ser limpios y libres de la esclavitud y del dominio del pecado, y podamos vivir una vida nueva en el Señor. Les pido que por favor nos coloquemos de pie. Estamos finalizando y que oremos juntos al Señor. Padre, te agradecemos en esta mañana, Señor, porque ciertamente es la obra de tu Espíritu en nosotros, Señor, aquí el día de hoy, Padre. Señor, ciertamente todos aquí necesitamos ser examinados por ti. Y hoy queremos pedirte, Espíritu Santo, que por favor nos examines, Señor. Porque no somos nosotros los indicados para decir cómo estamos, sino que solo eres tú, Señor, el indicado para determinar cómo estamos, Dios. Oh Señor, perdónanos porque quizás la mayor parte del tiempo basamos en cómo nosotros nos vemos, en cómo nosotros creemos que estamos, y nos dejamos conformar y nos dejamos llevar por eso, Señor. Padre, pero hoy queremos, a partir de esta enseñanza, Señor, empezar a orar, Dios, más pidiendo que tú nos examines, Señor. Padre, examínanos, por favor, examina nuestro corazón, Señor. Examina nuestras vidas, Dios. Y quizás ahora, aquí en este lugar, o después al salir durante estos días siguientes, nos concedas el podernos dar cuenta, Señor, de cosas que estén mal en nuestras vidas. Pero no solo darnos cuenta, sino también poderlas cambiar y poderlas corregir, Señor. Te pedimos, Padre, que no nos dejes caminar en la oscuridad, en el error y en el engaño de nuestros pecados, sino que podamos caminar en la luz y en la verdad tuya, Señor, para que de esta manera tengamos libertad, tengamos una vida diferente, tengamos una vida enfocada en tu voluntad, y que tus planes y tus propósitos en verdad se puedan hacer una realidad en nosotros, Señor. Espíritu Santo, por favor, Señor, que el engaño del pecado sea quitado de sobre nuestras vidas, y que en verdad podamos cada día, Señor, ir limpiando más y más el corazón, ir limpiando más y más la mente, y mantener el corazón y la mente limpios, y poder, Padre, con la ayuda tuya, en verdad vivir mejor y no negarte, Señor Jesús, y dejar de no creer en ti, Señor, como tantas veces lo hacemos, Señor, que nos conformamos con escuchar mensajes, enseñanzas, pero luego nos olvidamos de obedecer y de poner en práctica eso, Señor. Ayúdanos, Padre, de ahora en adelante a poder en verdad tomar en serio las cosas tuyas, Señor, y poder atesorar en nuestro corazón lo tuyo, Padre,
Por favor, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Somos ciegos que necesitan recobrar la visión, Señor. Por favor, Dios, ayúdanos de ahora en adelante, Señor, a vivir más sensibles y más conscientes de aquello que está mal en nuestras vidas. Y también, Señor, podamos en verdad dedicar el tiempo y todo lo que sea necesario para hacer cambios en esas cosas que estén mal en nosotros, Señor. Padre, gracias por tu paciencia, por tu misericordia hacia nosotros. Síguenos ayudando, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.